Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Nicolás Vial. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto. Arrienda en mita.cl. AFP Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día, lunes 12 de febrero del año 2024. Fundación de Santiago, ¿verdad? Sí. Nicolás Vial. Hola. Sí, Fundación de Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Hablemos. Qué placer. Un gusto. Aquí voy a estar acompañándote esta semanita. Oye, qué verano que te ha tocado, Nico Vial. Yo llegué no el jueves pasado de vacaciones, sino el antepasado. Y el viernes, Hace un siglo, dices tú. Y yo ya pienso que es el 55 de febrero. Sé que en enero fue bastante así que no puedo ser tan fresco, digamos, pero ha estado intenso. Ha estado intenso. Así que muchas gracias por venir a tomar la posta veraniega Encantadísimo. del Hablemos. Buenísimo. Para mí lo mismo. Oye, Fundación de Santiago, decías, mira, buena efeméride. Sí, Sí, Sí. ¿Verdad que en febrero, pues, como que pasa más colado para uno? Es que en febrero, pasaban cosas. Hace años que ya febrero no es. Hace años no pasaban cosas en febrero, así es. Sí. Oye, explícame lo de Colo-Colo. A ver, es que al final es la clásica, Consuelo, ¿ah? Se jugaba la Supercopa, Colo-Colo contra O'Higgins. De hecho fue bien importante para Colo-Colo porque dije O'Higgins, perdón, gracias Era Mauro, Huachipato, ¿no? la usina, perdón, ya. Sí, Bueno, retorna Nicolás Vial, retorna, ya. Era importante para Colo-Colo porque era el partido en que de hecho marcó un gol de penal Arturo Vidal. El regreso ya con gol de Arturo Vidal y todo lo que fue la presentación, arriba un caballo, Independiente. Y el problema que lamentablemente ya es una constante del fútbol aquí en Chile, y alrededor del mundo, pero para enfocarnos acá, minuto 79. Empiezan desorden. Habían habido desórdenes por parte de, especialmente la Garra Blanca, que jugaba de local en el Estadio Nacional, pero ya todo se fue a desmadre, digamos, cuando comienza un amago de incendio, y más que amago, un incendio, en parte de las gradas que estaban, y también significativo, al lado derecho de lo que es este sector del Estadio Nacional, que es un recuerdo de los detenidos del Estadio Nacional durante la dictadura, luego del golpe del 73. Pero espérate, a mí antes de yo no estaba siguiendo el partido de fútbol, ni mucho menos, pero me llamó la atención que en el minuto de silencio que se hizo por la muerte del presidente Sebastián Piñera, recordemos que además fue dueño de Colo-Colo, sí, claro, de blanco y negro. La gente empezó a gritar en su contra. Sí, al principio. Y yo dije, uno queda como con una mala sensación, ¿verdad? Cuando no hay respeto. Y cómo cruzan los temas. En el fútbol siempre ha cruzado con pero luego con la cuando política, pasó lo que pasó, sí. La verdad es que dije, ok, ya. De hecho, yo en Twitter son los mismos de siempre. Fíjate finalmente. que en Twitter yo vi algunos como que festinaban, ya esta es la mirada que tenían de Piñera, bla, 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 bla. Me pasó lo mismo. Y después claro. aparece el fuego dije, al lado. Pero la verdad, no lo que dicen los columnistas y la televisión. La televisión bla, bla, bla. que agranda esto de Piñera, y Piñera es igual que para no entrar en detalle, digamos. Claro. Y después al minuto 79 vemos el fuego en la gradería, al lado de lo que es un lugar muy emblemático del Estadio Nacional. De hecho, recordemos para la conmemoración de lo que fue el 11 de septiembre, como también tuvo un espacio bien importante. Oye, hay un tema de fútbol chileno. Y esto también era a propósito de la violencia, pero a propósito de un lienzo. ¿Es verdad que les querían quitar un lienzo que tenían contra Piñera? Es que son las típicas peleas aquí. Recordemos que las barras... Porque se supone que tú no puedes tener lienzos, me imagino. Tú no puedes tener se nada. supone que tú no puedes tener un montón de cosas. Tú no puedes tener nada. De hecho, la primera pregunta que uno hace es ¿cómo se prendió el fuego en esa gradería, en los asientos? Tú no puedes entrar con nada. Hay un punto. Ayer lo que se estaba haciendo era un levantamiento biométrico voluntario, que era como un incentivo, de hecho. ¿Va a tener que ser obligatorio? Esa es la pregunta que está. ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de esto? ¿Por qué ir al estadio es una situación de riesgo?
El estadio para la familia, muchos dicen, ya no existe. Hay un tema también, la gente de la U, obviamente, con la importancia que tiene el Estadio Nacional para la U, que en un partido de Colo-Colo haya pasado esto, también empieza a generar pasiones. Y fíjate que hay varios comentarios, varias declaraciones. Bueno, se suspendió el partido y ahora la NFP... Claro, se alargó el entretiempo, después volvieron y después suspendieron definitivamente. Claro, no había opción de retomarlo, digamos. Y al minuto 79 está ganando 2-0 Colo-Colo. Más encima, o sea, hay un tema a discutir. Y lo que yo creo más preocupante son las declaraciones que ya suspendido el partido hizo Arturo Vidal. Bien cortito, pero... ¿Qué dijo? Él condena lo que es la violencia. Yo creo que ahí no hay que perderse. Dice, es lamentable, la violencia no le puede ganar al fútbol. Da rabia, era innecesario suspender cuando quedan 10 minutos. Ahí se metió en otro tema. Porque condena la violencia, que es un referente del fútbol, un referente de Colo-Colo, un referente en todo nivel, pero dice, era innecesario suspender cuando quedan 10 minutos. Esto no puede ensuciar al fútbol, en otros lados hay cosas peores y se sigue jugando. Terminar así es muy feo. Y fíjate que ahonda más en el punto. Yo creo que ahí hay un error, con mucho respeto lo digo, del King, de Arturo Vidal. Pasa en todos lados, no solo aquí, en otros lados hay otras medidas que no las aprenden, se lavan las manos. El partido tenía que terminar, no puede terminar así. En el Argentina-Brasil se estaban matando. ¿Te acuerdas tú de ese partido Argentina-Brasil? Que fue para las clasificatorias al Mundial y que se suspendió y fue una cosa bien polémica. Y siguieron jugando porque acá no. Faltaba poco tiempo, dice Arturo Vidal, los dos equipos queríamos terminar, pero la decisión venía de arriba, que el partido terminaba y ni siquiera baja a dar la cara. No sé quién es esa persona que manda a otro a informar y bueno, sigue ahí. Entonces finalmente él lamenta y condena la situación de violencia. ¿Y si le hubiera pasado, y si le hubiera pasado algo? ¿No estaría criticando que no se había suspendido el partido? Por favor. Es el punto. Aparte dice, bueno, pero en otros países pasan cosas peores y no se suspende. No, o sea, ni siquiera deberíamos estar hablando de la suspensión, deberíamos estar hablando de que no se pueden dar esas cosas. Y volviendo al punto de que finalmente los estadios son un lugar peligroso. O sea, él peligroso. Básicamente buenándose con la barra, entonces. Es que por ahí va. Y volvemos al tema de las barras bravas, de quienes manejan las barras, de que finalmente el mal llamado hincha, y lamentablemente un icono del fútbol de Colo-Colo, termina no avalando la violencia. Yo creo que no hay que perderse ahí, si la condena. Pero relativizando, bueno, si en otras partes no se suspende el partido. Oye, si se estaba quemando parte del estadio, una parte pequeña, menor, pero las imágenes son bien impactantes. Que no lo puedo creer. O sea, desde el punto de vista de la seguridad del lugar, desde el punto de vista... Desde todo. Ya ni siquiera de lo que conversábamos de las ofensas al presidente Piñera, ya. Claro. Fuera de eso... como si fuera normal que haya que jugar con la gente quemando. Mira, no tengo el dato concreto, pero lo escuché antes de venirme a la radio, de que los últimos partidos de Colo-Colo había sido sin público. Y este era el primero con público, y eso tengo que chequearlo, pero también te dice, chuta, pero vamos a tener que hacer los partidos sin público. Esta ya es una historia vieja, no estamos hablando de nada nuevo, lo que pasa es que nuevamente, Colo-Colo, Nacional, más encima tiene ese contexto. Complicado, muy complicado. Mira, como sea, no sé si me tranquiliza, digamos, que en términos del espíritu de conversación, que espero que se mantenga, vamos a conversar desde el aspecto político, ¿verdad? Sí, claro. Que se generó después del funeral del presidente Piñera, el accidente, etcétera, etcétera. Me da cierta tranquilidad ver quiénes son las personas que quizás partes de ellos son las mismas que estuvieron el primer día, los 4, 5, 6 personas, no sé, 100 que fueron a la Plaza Italia a celebrar su muerte. Sí, sí. O sea, cuando vi finalmente lo que pasó en el estadio fue como, bueno, se entiende. Sí. Eso, son las 8 de la mañana con 11 minutos. Está complicado el fuego amigo, para variar. Está complicado el fuego amigo y también está complicado el aspecto de la oposición. Sí. Ojalá alguien pudiera poner paños fríos, porque, bueno, por una parte tenemos las palabras del presidente. Yo le encontré bien, me sorprendieron bastante, tengo que decirlo.
cuando lo estuve Sí. viendo el viernes esto fue en el Congreso Nacional en Santiago, cuando los hitos republicanos, digamos, del funeral de Estado del expresidente Piñera, habló el presidente Frey, la expresidenta Bachelet, pero también habló el presidente Boric, ante la familia y todos los cercanos, digamos, del exmandatario. Así es. A ver, esto a propósito de una de las frases del presidente Boric en el homenaje al presidente Piñera, que dice: las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, creo que es importante destacar eso, las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable. Y también agrega que eso es algo de lo que hemos aprendido, dice, y todos debiéramos hacerlo, todos debiéramos aprender. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Bueno, uno, lo que más se ha destacado... ¿Cómo contrasta eso con ¿te acuerdas la frase del candidato Gabriel Boric en un debate? Sí. Creo que el primero, cuando dijo: ¿usted está avisado, presidente Piñera? ¿Lo vamos a perseguir? Exacto. Es un contraste impresionante. Pero es que, claro, bueno, y con lo que dice ahora que siempre fue un demócrata, pero mira, Sí. quiero detenerme un poquitito en semántica barata. Porque dice, fueron en ocasiones... ya las querellas y recriminaciones más allá de lo justo y razonable. No todas. Ok, ¿en qué ocasiones? Claro. No todas. ¿Ya? Y se pone un protector, creo, creo eso. ahí. ¿En No, qué pues, yo ocasiones dije fueron más allá de lo algunas, justo no todas. y razonable? Dije algunas, no dije todas. Claro. Bueno. ¿Verdad? Eso a propósito de las reacciones del Partido Comunista, de las que vamos a conversar. Y luego, cuando él dice, hemos aprendido de ello y todos debiéramos hacerlo, todos debiéramos aprender. El todos, porque él dice hemos aprendido. Me imagino que no está hablando de él necesariamente en plural, yo he aprendido, sino que yo y todo mi sector ha aprendido y todos debiéramos hacerlo y por lo tanto todo el mundo político deberá hacerlo. O estaba hablando de todos solamente su sector. Yo lo interpreté como que era un llamado también a que todo el mundo político aprendiera de que no hay que ir más allá de lo justo y razonable, ¿verdad? En la reyerta política. Y bueno, a propósito de esto vienen inmediatamente, ¿verdad?, las declaraciones de lo que tú decías, el fuego amigo, en particular del Partido Comunista, ¿verdad? Sí, que no como, recordemos que el Partido Comunista es muy ordenado en este tipo de cosas, o sea, cuando hay una declaración del partido, hay una comisión política, hay una declaración como partido. Aquí fue más bien, no es menor, de los parlamentarios del Partido Comunista, entre ellos Lorena Pizarro, hablaba de aquí de un discurso, no un discurso, pero es una frase negacionista, o sea, parlamentarios del Partido Comunista que hablan de que el presidente Gabriel Boric fue, no que sea completo, pero fue negacionista en términos de las violaciones a los derechos humanos que hubo durante el estallido social en el segundo gobierno del presidente Piñera. Ojo que también hubo una frase, perdona, hay que me retrotraiga, Consuelo, pero también a mí no me llamó la atención, pero creo que va mucho con lo que tú decías cuando hablaba el presidente Boric en el Congreso, en el funeral de Piñera, el sillón de O'Higgins. Decía: ocupar el sillón de O'Higgins me ha permitido comprender y aquilatar mejor a Sebastián Piñera, que está muy de la mano si uno lo junta, digamos, con la otra frase. Pero volviendo al punto, críticas desde la oposición. De hecho, ayer la ministra Vallejo estaba en Valparaíso, en Viña del Mar, con el tema de los incendios, que vamos a estar conversando también, y se le preguntó, y ella dijo: aquí no hay ningún negacionismo con respecto a las violaciones de los derechos humanos por parte de lo que fue el estallido social. Recordemos que siempre ha estado la discusión de un sector u otro, pero en la evidencia y en lo concreto hubo excesos, hubo violación, pero no fue sistemática. Y eso hasta el día de hoy organismos de derechos humanos como Human Rights Watch lo evidencian. Que sí hubo exceso, Claro. que sí hubo una situación. Por eso yo te digo el asunto de en ocasiones. En ocasiones El yo creo que presidente va por podría ese argumentar que, claro, que él se refería a las críticas durante la pandemia, por ejemplo. Y no necesariamente a las críticas del estallido social. Creo que hay una ambigüedad. Como que lo deja muy abierto. Claro, pero Interpretaciones. igual es sorprendente, me parece a mí, que el Partido Comunista se lance tan fuerte. ¿Pero te sorprende? No, es que es un sí, tema complejo, o sea, ya Bueno, imagínate claro que es complejo. Sí, y la vida es compleja, digamos, pero por ejemplo, que yo una imagen que me quedó muy en la memoria, en esto en particular, digamos, no es la más importante, pero sí es bastante relevante a nivel político, fue la guardia de honor, hicieron 3 guardias de honor, ministros y ministras del actual gobierno. Sí. En una de ellas estuvo la ministra Vallejo. Y en otra estuvo Janet Jara. También,
Y recordemos que la crítica de no solamente ellas mismas, sino del Partido Comunista al presidente Boric en su minuto fue brutal. Yo no digo si justificado o no, eso pero el historia. partido no estuvo presente. No. Creo que en un minuto Hubo un muy al comienzo a nivel de comunicado. Secretaría General, ya a nivel de Secretaría General, No. algo así. Lo mismo en el caso de RD y en el, Hubo un y en el comunicado caso de del toda la ala Partido izquierda, Comunista de la ala más izquierda de cuatro la líneas. coalición. El primer día hubo un comunicado de 4 líneas, me acuerdo. Que era Bueno, lamentando ¿qué la dijo muerte. ¿qué dijo el líder del PC, Lautaro Presidente. Carmona, a propósito del discurso del presidente? Dice, en el marco del estallido y la rebelión popular, hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos en Chile. Lo concluyeron todos los organismos defensores de los derechos humanos reconocidos por la ONU. El presidente Piñera tuvo una responsabilidad indesmentible en esta situación, tanto por las medidas concretas que ordenó, tanto porque él declaró que en Chile había una guerra y esas violaciones a los derechos humanos no pueden ni deben quedar impunes. Y por eso eso es como lo más ponderado, ¿verdad? Y por eso la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que además no fue a la catedral, dijo que estaba enferma, no fue a Valparaíso, tampoco había estado trabajando en Valparaíso y acompañando a la familia, pero no fue a la catedral. Yo me imagino que de verdad estaba enferma porque si ya había estado en el aeropuerto, había estado haciendo la Guardia de Honor. Estuvo la Guardia de Honor, uno pensaría... Bien podría haber ido a la catedral, digamos, no me parece que ella no haya Ya había, cumplido su labor, ya había ni tanta mucho gente en la menos. catedral también, no voy a hablar, sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Pero se abre siempre entonces la ella, especulación, lógico. claro, pero la verdad que Al final no no suma ni resta, digamos, no estuvo, no. no estuvo, pero bueno, estuvo todos los otros días, ¿verdad? Claro. Y ella me parece que se agarra de lo que dice Carmona y dice que el presidente no ha negado lo que sucedió en Chile y que la labor más importante es la de la justicia, ¿verdad? En el marco del estallido social. Pero bueno, no es la posición de Carmen Hertz, de Lorena Pizarro, de por lo menos 6 parlamentarios, 6 de los diputados y también varias críticas de senadores. Senadora Claudia Pascual. La senadora Claudia Exministra Pascual. también. Así es. Eso también en el contexto de que desde la oposición, durante toda la semana de ayer se valoró lo que era la actitud del gobierno, muy republicana, muy de unidad. Muchos decían, bueno, ojalá que a partir del próximo lunes sigamos en esa tónica. Lo veo bien difícil porque lamentablemente la situación del sistema político, no solamente los partidos, sino del entorno político, y pensando que vienen elecciones este año, ojalá sería un ideal que finalmente dejemos todas las rencillas y busquemos la unidad y los acuerdos, pero está complicado. Bueno, Lo veo difícil también porque yo tengo la misma poca esperanza, oposición, sí. la misma oposición también salió al choque. Conversemos, pero ¿verdad? retire las querellas. Uno que dice, bueno, las querellas fueron más allá. Yo creo que el presidente con la palabra querella, vuelvo a la semántica barata, no creo que se estuviera refiriendo a las querellas judiciales, ¿ya? Yo creo que estaba hablando como las querellas y las recriminaciones en un sentido más poético de la palabra Como en querella, en como en la crítica discordia. Claro, o sea, de hecho, Pero yo lo leí si vamos como a la querella, RAE, querella. yo no lo entendí. ¿Tú lo entendiste como querella? Como Las que- querellas y recriminaciones como- fueron más allá. ¿Tú entendiste querella como ir a la querella, justicia? como querella lo judicial, y ¿Judicial? recriminaciones como lo político. Yo para nada. Yo entendí, pero bueno, habría que preguntarle al que escribió el discurso. O sea, habría que preguntarle al presidente Boric si está difícil eso. Digo. Que Por puedo- eso, pero- averiguamos quién escribió el discurso. Porque querella y al presidente le gusta el buen uso del español. Sí, sí. Dice expresión de un dolor físico, de un sentimiento doloroso. Y la segunda acepción es discordia, pendencia. O sea, riña, disputa, altercado, reyerta. no, yo pensé en el mamotreto con la foja y que se presenta en... Pucha. Pero bueno, No sé. pero Seré tiene que yo soy muy retro. No, pero tú estás haciendo un análisis bastante más fino, Consuelo Saavedra. En todo caso, los que sí interpretaron la palabra querellas como tú, fueron en la oposición. En la UDI, por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, está planteando que entonces se tienen que retirar las querellas. Claro. Si es que las querellas fueron exageradas, se tienen sería que... más bien ¿Es sí, Galilea que o se- es No, era Macaya? era el que está Macaya, sí, planteando eso? sí, era Macaya. Es Es que, Macaya, bueno, es gran parte ¿verdad? de la oposición. Que sería más bien, lo voy a poner en el siguiente No, punto no, con pide mucho- que se haga una agenda legislativa, Eso, no. que El vaya que más pide el allá. retiro de las querellas es Galilea, Galilea. ya el Tribunal de Renovación Presidente Nacional, de el senador Renovación Galilea. Nacional.
dice que si bien desde el punto de vista del derecho penal es el abogado, qué sé yo, no tiene un efecto por el hecho de es más que simbólico porque muere. ya está sobreseído, ya se va a sobreseer con el paso de Claro, los días. dice que desde el punto de vista de la coherencia política, Eso. entonces, y de todo lo que se ha dicho en los últimos días, deberán retirarse todas las querellas que alguna vez fueron presentadas contra el presidente Piñera y sus colaboradores. Ahora, uno de los que más ha presentado querella es el abogado Luis Mariano Rendón, que dice, perdón, las querellas las presento yo y el presidente no tiene nada que hacer al respecto. No. Creo que hay una Entonces, un poquito, todo esto son como palabras que se las lleva el viento. Sí. Y Macaya dice, bueno, ya que estamos valorando los acuerdos, hagamos una agenda con todos los proyectos del presidente Piñera que la oposición boicoteó. Eso es ambicioso. Ya que el presidente está, y hagamos como una agenda como la agenda de seguridad, una agenda Piñera. Ahí volvemos también a dejar de lado esa situación de acuerdos, porque no vas a llegar jamás a un acuerdo con eso. Uno entiende la posición del senador Macaya, pero... Claro, pero es que instalas nuevamente el tono confrontacional. Es como que le dijera, con todo respeto le digo, bueno, entonces pidámosle al gobierno que levante una estatua en la Plaza de la Ciudadanía con la figura del expresidente Piñera. Habría que ser ingenuo en todo caso, sí, para no entender que la muerte de Sebastián Piñera y la valoración, ¿verdad?, de la valoración pública de su legado, de su persona, etcétera, etcétera, no va a ser aprovechada en un buen y en un mal sentido, pero ojalá que sea en un buen sentido de la palabra por la oposición en un año de elecciones. Sí, totalmente. ¿Verdad? Lo que pasa es que fue bien sorprendente para, yo creo, la propia derecha, y me tocó conversar con algunos, de ver tanta gente esperando entrar al velatorio, tanta gente en la pérgola de las Flores, y de alguna manera esto no se marcaba con lo que era la encuesta hace 3 años. Claro. Entonces, bueno, está esta encuesta CADEM, ¿verdad?, donde es el track semanal, también se mide la aprobación del presidente, que baja 2 puntos. Igual la CADEM tiene como 3,7 de margen de error, eso es importante tenerlo en consideración, pero baja de 33 a 31 la aprobación del presidente Boric. Y la desaprobación también baja, de 62 a 61, así que no sabe, no responde, no aprueba ni desaprueba. Eso es lo que crece un poquitito en el margen, pero muy buena valoración del presidente Sebastián Piñera, que ya estaba mejorando mucho en las encuestas, en la propia CADEM, ¿verdad? Hace 2 años en varias encuestas. En la 2 años, no. Yo te diría. Estaba recién. No, pero yo te diría. Estaba recién salido del gobierno hace 2 años. No. Pero yo, 1 año y medio. Desde el segundo semestre del primer año Boric, yo creo que ahí uno. No tengo el dato acá, habría que tomar todas las encuestas y hacer un Excel, pero claro. Porque se le decía, bueno, era la gestión, los atributos, digamos, que el presidente Piñera tenía. No así el presidente Boric y viceversa, digamos. Bueno, en aprobación presidencial semanal, en el mandato Sebastián Piñera 2, acá tengo la CADEM, que está en la CADEM de esta semana, aparece una lámina. Se fue con 24 de aprobación. Sí. Y luego ahora como expresidente había llegado como a 50, y y ahora una altísima valoración de su figura, y destacando, no sé, por la pandemia, el rescate, todas las cosas que se han conversado. En un minuto me pareció que la CADEM hacía como puras preguntas positivas, entonces dije, bueno, entonces, pero la verdad es que después preguntan, la posteridad, ¿cómo cree usted que lo van a recordar? ¿Gran presidente? ¿Mejor que el promedio? ¿Cualquier otro? ¿Peor? ¿Pésimo? Así que igual tenía la posibilidad de responder pésimo, si que te parecía. Claro, si te parecía, ¿verdad?, negativo. Si te parecía negativo. Y la verdad es que un 36 dice un gran presidente y un 41 mejor que el promedio. O sea, tiene un 77% de gente que dice que está del promedio para arriba. Lógico. ¿Sabe otro? Muy, muy cortito, porque iba a ser parte también de esta semana, pero en los últimos días, tras la confirmación el martes de esta trágica muerte de Sebastián Piñera, se recordó mucho el balance, el legado. De hecho, el mismo viernes se hablaba del rescate de los 33 mineros, la situación de la pandemia, la gestión en emergencia. Pero a mí lo que me sorprendió es que no se destacó mucho por parte de los propios un tema que siempre fue muy destacado del primer gobierno del presidente Piñera, el postnatal de emergencia, el postnatal de 6 meses.
Sí. Como que no salió mucho y es uno de los grandes, si se habla de legado de la primera administración. Quizás porque, Sí. bueno, está más en la memoria la segunda, que también fue bien compleja. Claro, porque de pronto las otras cosas son como más espectaculares, lo otro se piensa que bueno, que son asuntos que también se aprueban en el Parlamento. O ha pasado tanto tiempo que ya nadie se acuerda que el postnatal no era muy corto, y lo que significaba. Pero bueno, mira, acá, sí, pues eran 3 meses. 3 meses. Pero mira, acá preguntan en CADEM Ya. y respuestas múltiples, ¿ya? O sea, uno puede poner varios. Y gestión de la pandemia en primer lugar. Y como primera mención, mira, te pongo cuando la gente pone la primera mención. Gestión de las vacunas, IFE, todo lo que tiene que ver con la pandemia. Rescate de los mineros, reconstrucción post-terremoto, estallido social / acuerdo por la paz. Ya también como paquete. Crecimiento económico y generación de empleo. Y ahí luego postnatal de 6 meses, ingreso ético familiar y PGU. Luego ley de matrimonio igualitario. Y luego el cierre del penal Cordillera. Y la declaración sobre los cómplices pasivos. Y tienes en primera mención de las personas, estos son como 700 y tantas personas que responden, Okay. pandemia, mineros, terremoto, estallido social, acuerdo por la paz, crecimiento económico, postnatal, recién en el sexto lugar. Postnatal, PGU, ingreso ético familiar, o sea, todo lo que es bien sorprendente porque... La parte social directa para... Que afecta, claro, que es te que por llega eso me sorprende. directamente. Me sorprende. Te llega directamente. Hay un Sí. análisis fino ahí que es interesante, creo. Porque uno dice, claro, en términos de políticas públicas, ¿cuáles son las que más llegan? La última. Y de hecho se escuchaba mucho en los que absolutamente. llegaban al Congreso, bueno, gracias a él, yo tuve el tema de salud, la PGU, y están, al final, digamos, Sí. hay que hacer un análisis más fino. Obviamente la otra, desde los 33, el tema del terremoto, la gestión, emergencia, son cosas que no se olvidan nunca, digamos, obvio. Así es. Bueno, estamos en receso parlamentario. Igual hay reunión hoy día del comité político, hay reunión, algunos van a participar virtuales de los partidos de gobierno, donde probablemente está, no sé, opiniones diversas, ¿verdad? Sobre el discurso del presidente y sobre si Sebastián Piñera va a ser tema de conversación, pero quizás cómo llegarán las cosas para marzo. Tenemos todavía algunas semanitas de asueto. Raya para la suma, creo que, y ahí te cierro, ¿es lo que había que hacer? Sí. El protocolo de funerales de Estado es bien claro y no hay que llegar a acuerdos con la familia, que tiene la última palabra, pero está súper bien elaborado el protocolo. Pero los gestos que también se falló vieron... el protocolo. Oye, le falló el protocolo con el ¿Cuál? presidente de la Cámara. Ah, sí. Uy, eso da como para 20 minutos. Fue raro, porque no hubo estuvo presente hubo como una nota Cifuentes. de Dijo que tenía sí. actividad en su región. Sí. Y era porque o no le había llegado la invitación. Pero estuvo Raúl Soto, o- que en algún minuto fue presidente de la Cámara, pero hace varios meses. Estuvo Raúl Soto, diputado Raúl Sí, lo Soto. vi sentado en primera fila Pero en entiendo, la catedral. pero leí pero no tienes- estuvo en los vocativos. No, no estuvo pero en ¿por los qué? vocativos. Pero si no le había llegado la invitación Que no a lo Cifuentes, invitaron. al No. diputado, ¿por qué no llama? ¿Por qué Pero no era obvio pide que- a su era jefe de obvio que gabinete tenía que que estar llame? invitado. Oiga, ¿por qué no me están invitando? Si esto es algo de Estado, yo tengo que estar ahí. Lo leí en la tercera, creo que ayer, y hablaban justamente de que mandó una, no sé, no nota protesta, pero sí como, oiga, a Cancillería. Recordemos que el canciller era el encargado de todo el tema protocolar. Y claro que no estaba invitado y no sé. Buen detalle, de los detalles, Y detalles. Cancillería dice que le mandaron la invitación pero no respondió. Pero lo que yo no entiendo, si a uno no le invitan a algo y uno sabe que tiene que estar invitado, a uno le consta que debiera estar invitado, yo llamo, Y ¿o más, no? y más ¿Tú encima llamas? hay un tema porque no estuvo en el Congreso, pero ahí, claro, Cancillería organiza todo el funeral, pero en el Congreso con sede en Santiago, ahí es de los tuyos. Es dueño casa, claro. En casa, pues sí. Absolutamente. Yo Bueno. también me sorprendí. Pero curioso, buen dato. 7,31. No, 8,31, perdón. Antes de ir a pausa, brevemente, ¿te parece que veamos un poco la situación de los incendios? Bueno, más que la situación de los incendios, digamos, porque ahora viene todo el mega proceso de reconstrucción que va a tomar muchísimo tiempo, pero está la investigación también en curso sobre las causas y las declaraciones que hizo el gobernador Rodrigo Mundaca. La verdad es que llaman bastante la atención al gobernador de Valparaíso. Sí. En orden a que habría una intencionalidad
política en los incendios. Claro, esto en entrevista con Radio Bio Vivo, esto fue el sábado, para ser súper exacto, y la frase es la siguiente, para que la comentamos. Como gobernador regional, inmediatamente me querellé contra los que resulten responsables porque son un puñado de... W, creo que muy temprano para los garabatos, miserables que nos vienen a quemar las ciudades y por tanto hay que buscarlos. Y después dice... Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí, obvio, y ha sido también la tónica del gobernador, que ha sido muy duro y creo que nadie podría ser blando en esa situación. Pero después... Aunque, no sé, aunque ha habido mucha palabra sobre la intencionalidad y que consta y en fin... que las instituciones funcionen, como decía un experto. Y no se ha podido encontrar nada todavía. No. En el tema de la Reserva Nacional Lago Peñuelas me tocó conversar con uno de los fiscales encargados de la investigación y sin, obviamente es reservada y todo, pero hay indicios, hay elementos, o sea, pero tranquilidad, o sea, hay que esperar todo un proceso. Y lo que decía Mundaca dice, es lo siguiente, cito: es curioso que sea los incendios, que sea la región de Valparaíso, es curioso que sea en Viña del Mar, en Quilpué, y que sea también en Villa Alemana. Digo que es curioso por las características de los liderazgos comunales que hay aquí. Estamos hablando de Javiera Toledo, el Movimiento Social, de Valeria Melipillán, Convergencia Social, estamos hablando de Macarena Ripamonti, estamos hablando, no lo quiero decir en primera persona, dice, del gobierno regional que me toca conducir y liderar. Por lo tanto, hay hipótesis que se pueden levantar. Ya se la pregunta, ¿usted entiende lo que estoy diciendo? No lo hace directo, pero queda bastante claro lo indirecto. Avesado, sí. muy avesado y tiene... Es que aparte es una autoridad, pues entonces cuando lo dice, si lo digo yo, bueno, es una especulación mía, la hipótesis de Nicolás Villanueva, pero es el gobernador regional, pues. Entonces mucha gente dirá, bueno, por ser autoridad regional puede tener información, puede tener contacto directo con la investigación que hace la Fiscalía. No debería, pero sí, o que le llegue el dato, o que supo que... siempre en este tipo de emergencia es complicado porque se empieza a generar también una... Me parece que es una irresponsabilidad gigantesca. Es irresponsable, claro. Y como así como sector, personas de su sector, cuando se levantaban todas las teorías conspirativas sobre los incendios en el sur, años atrás, que esto era el movimiento mapuche en su conjunto para... no sé, arrasar con toda la Araucanía y recuperar el territorio. Especulaciones que siguen, porque nadie me la ha podido comprobar con respecto a la quema del metro en el 2019. Entonces que ahora esto tendría una motivación política para perjudicar a personeros de izquierda, realmente. No, que va a tener que entonces, si es que se logra es que da lo mismo lo que diga, porque cuando tú tiras esas teorías de la conspiración, la verdad es que la cosa es que suenen un poquito plausibles. No, y entonces después, dice, mira, cierto, todos los municipios afectados son municipios gobernados por alguien de este sector político, por lo tanto, tiene que venir del otro sector político si es que esto es intencional. Sí. Y con eso basta. Y él dice, bueno, yo no lo dije, yo solamente me pregunté. Porque uno tiene que hacerse todas las preguntas. Y eso es lo complejo también de la intencionalidad, porque tú puedes decir aquí hubo intencionalidad porque por lo menos indicios hay, o sea que 2 focos, pero eran 2 focos cada uno en el Reserva Lago Peñuelas, que había varios kilómetros de distancia, habían sido al mismo tiempo desde los expertos, los mismos bomberos de Valparaíso decían, no, aquí esto fue intencional. Pero lo complejo que se abre cuando tú haces la siguiente pregunta, ¿y qué motivo te habría llevado a iniciar el fuego? Piromanía, es que es súper amplio el abanico. Y aquí ya llegamos a la intencionalidad política. Bueno, el senador, por la zona, el senador Latorre dice que no tiene ningún antecedente para afirmar que hay un móvil político. Sí hay antecedentes sobre intencionalidad, organización, planificación en el inicio, en los primeros focos en Melosilla, lo que tú decías en el fondo, las tablas, y llama que esto debería haber una querella del Consejo de Defensa del Estado por la gravedad de las consecuencias en las vidas humanas, viviendas, ecosistemas, etcétera, etcétera, que esto no puede quedar impune y que se requieren los esfuerzos de todas las instituciones, Ministerio Público, las investigaciones para encontrar a los responsables, pero que de ahí a afirmar que hay un móvil político ya es otra cosa. Oye, vámonos a la pausa, son las 8:36. ¿Parte tú? Parte tú porque por supuesto que no las tengo abiertas. Acá las tengo ya, puedo partir yo. Dale, nomás.
La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, que te paga un 7,75% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online en consorcio.cl. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Si eres fanático de toda la mística del sur de nuestro país, viaja en tu vehículo de Mita Rentacar a destinos como Valdivia, Osorno, Castro, Puerto Montt y Coyhaique. Elige tu destino con Mita Rentacar. ¿En qué piensas? Cuando piensas en tu futuro, tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque el futuro allí lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. ¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta Visa? Contrata tu cuenta más de Banco Consorcio 100% online y gana un 7,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta más en consorcio.cl. Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 31 del 1 del 2024. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. ¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano! Yo voy de copiloto. Ah, pero yo elijo la música. Yo llevo los sanguchitos. Yo cargo el Toby. Yo escojo dónde pasamos a comer. Paren. ¿Pero y el auto? ¡Oh! ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a mita.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja, porque además no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas LATAM Pass. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro, coordina tu equipo desde Puerto Varas o firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere. Ya, revisamos. Dale. Maletas. Check. Traje de baño. Check. ¿Bloqueador? Check. Oye, ¿y si pasa algo? Tranquila, para eso tenemos la teleurgencia de la alemana. ¿Verdad? Si llegas a sentirte mal este verano, recibe una atención oportuna y rápida en Teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia, adulto y pediátricos te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. 8 de la mañana con 41 minutos, estamos haciendo Hablemos en Off en este día lunes 12 de febrero y lo comentábamos antes con la Consuelo de ir a pausa, un poco lo que ha sido la actualización de las cifras y también los efectos de los incendios forestales en la región de Valparaíso, pero queremos profundizar también en eso, en lo que tiene que ver con la emergencia, cómo se va administrando el riesgo en las distintas comunidades. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema a esta hora con Manuel Tironi, académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres. Manuel, un placer. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, muy buenos días. Hola, Manuel. Consuelo Saavedra por acá. Hola, Consuelo.
A ver, Manuel, el tema es gigantesco, ustedes lo vienen trabajando hace tiempo, tú desde la sociología y desde el urbanismo también. Pero tu línea de investigación principal tiene que ver con la gobernanza del riesgo, ¿ya? Y con la cultura del desastre. Desde esa mirada, ¿qué pasó en Valparaíso, o sea, en Viña del Mar? Bueno, yo creo que vamos a sacar conclusiones por harto tiempo. Aquí creo que hay como un caso bien emblemático del tipo de situación en que nos vamos a empezar a encontrar, que una mezcla como bastante catastrófica entre cambio climático y cuestiones que yo creo que son súper importantes, que es primero la precariedad de los municipios, y eso que estamos hablando de municipios como Viña del Mar, por ejemplo, que no es un municipio de los más precarios de Chile, pero la falta de instrumentos de planificación que tienen municipios en Chile en general, frente a temas como los incendios, que son unos fenómenos además que físicamente son muy complejos, ¿no? Y sobre todo falta de recursos que lleguen hacia las propias comunidades. O sea, esto es un tipo de desastre que solamente se pueden gestionar de manera relativamente eficiente, si es que son las propias comunidades las que tienen herramientas concretas para poder organizarse, para poder tener alertas tempranas, para poder tener entornos que sean resilientes. Entonces aquí hay una cuestión súper importante de cómo nosotros construimos de verdad una cultura de gestión de riesgo de desastre que no sea solamente a nivel, digámoslo así, como nacional, ministerial, sino que también vaya percolando, vaya colando y vaya llegando a las comunidades. Ahí donde se tiene que hacer la gestión de riesgo de desastre. Manuel, de hecho hay un tema bien importante que se conoció en la semana, una información de CIPER Chile, donde hablaba esta nota, este reportaje, de que en Viña del Mar no había un plan de emergencia municipal. Y esto pensando, esto tiene que ser confirmado, hay concejales que ya están de alguna manera retrucando esa información, otros que dicen, bueno, pero o que ¿cómo? No estaba actualizado para no los estándares Senapred, más bien. Porque, ahí la información. Y ahí en realidad hay que ver, yo no sé si le faltaban, 3 timbres y algo muy básico, muy sencillo, y era un buen plan, o si no, digamos, quizás no lo era. Pero tomando eso, ya para tenerlo cuando ya se clarifique, digamos, por parte del municipio tendría que hacerlo. Eso es parte del resto de las municipalidades. Por ejemplo, también hay un tema con el cambio de ONEMIA Senapred, que más allá del nombre hay un tema de estructura de cómo se gestiona y cómo se ve el tema de la emergencia. Hay una obligación legal de que todos los municipios tienen que tener una oficina o un destacamento, digamos, encargado de las emergencias locales. Y eso evidentemente requiere recursos, no es tan fácil, digamos, y es como el desde. ¿Cómo lo ves tú también desde ese punto de vista? Exactamente, yo creo que ese es un punto crítico, que es como un punto material del cambio de ONEMIA Senapred que yo celebro, porque es un cambio muy esperado, es un cambio que pasa de una lógica más controlista, digamos, más ligada a la operación más, entre comillas, militarizada con respecto a los desastres, a una visión que promueve y que pone su foco en la prevención y en la gestión. Pero, como tú dices, eso requiere plata, eso requiere recursos. Cada municipio tiene que tener un comité operativo. Comité operativo, eso, gracias. Ese era el concepto. Ese es el concepto. Y eso requiere recursos, eso requiere profesionales. Requiere tener una infraestructura mínima, ¿no es cierto? Requiere tener planes reguladores actualizados que tengan una perspectiva de gestión de riesgo. Y es importante recordar que nosotros aprendimos muy bien, entre comillas, ¿no? O sea, a gestionar terremotos. O sea, tenemos códigos, regulaciones, que tenemos regulaciones constructivas, por ejemplo, pero empiezan a emerger otro tipo de desastres que no conocemos muy bien, como los tsunamis, por ejemplo, que emergieron con mucha fuerza con el terremoto del 2010, y empiezan a aparecer los incendios, los mega incendios, que es otro tipo de desastre que no estaba en nuestro repertorio, y empiezan a aparecer lo que se llama como la intersección, la multiamenaza, la intersección entre riesgos. Entonces, actualizar los planes reguladores de los municipios es fundamental en la perspectiva de estos nuevos riesgos, esta nueva amenaza, y eso requiere plata, requiere recursos, requiere profesionales, y esa es una cuestión que, si no se hace,
la buena intención de Senapred con su nuevo sistema, ¿no es cierto?, va a quedar un poco en letra muerta. Ahora, cuando tú dices actualizar los planos reguladores, eso requiere plata, porque además o relocalizas o compras toda la franja alrededor de las poblaciones y la despejas o haces un manejo profesional de esos riesgos ¿cómo? No sé, leía por ejemplo, y desde el punto de vista del urbanismo, porque es bien fácil decirlo, bueno, saquemos a las personas de ahí que se la ponemos a ir en otra parte. Claro, simple. Leí hoy día de Techo para Chile, además, una carta del capellán, y decía, bueno, no nos olvidemos de la gente de los campamentos, y hay gente que ya tenía casi todo regularizado con el Serviu, están viviendo en carpa, la gente no se quiere mover de ahí tampoco, entonces hagámosle las viviendas de emergencia a ellos también. Cuando estamos hablando de sectores que son peligrosos para vivir. Tienen miedo, de hecho, de que les tomen los terrenos que en algún minuto tomaron ellos. Exacto. Bueno, claro, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que yo creo que aquí hay una dimensión que tiene que ver con la regulación y la normativa y los instrumentos de planificación que pueden desplegarse a través de un plan regulador. Zonas de prohibición, ¿no es cierto?, zonas de buffer, zonas de protección, por ejemplo, los humedales, sabemos que son excelentes buffers, son excelentes, digamos, moderadores de tsunamis, por ejemplo. Claro. Y esas cosas se pueden hacer a través de instrumentos de planificación. Pero hay otra dimensión que yo creo que es crítica y tenemos que hacernos cargo y tenemos que verlo con los ojos abiertos, que es precisamente lo que dice Consuelo, que necesitamos también otra cultura del desastre. O sea, porque no sacamos nada si que existan estos instrumentos, si nosotros seguimos construyendo, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, digamos, seguimos construyendo a 2 metros de un río, seguimos construyendo en el borde costero, y seguimos construyendo en zonas de riesgo de deslizamiento, por ejemplo, y ahí hay una cuestión que tiene que ver mucho más con una educación ciudadana y construir una nueva cultura del riesgo y del desastre. Nos toca a nosotros también como ciudadanos también hacernos cargo de que la tierra, los territorios tienen una memoria. Sí. Los ríos vuelven a su cauce, tal vez con tasas de retorno muy altas. A lo mejor cada 50 años el río Copiapó tiene una crecida, pero la va a tener. Ahora, Manuel, si no construyamos a la orilla del río Copiapó. Y eso se le puede dejar a la autoridad, al municipio, porque finalmente si uno ve, estos son planes reguladores, los planes regulares tienen que ser aprobados por la municipalidad, por el tema del Serviu. Entonces uno dice, bueno, como que toda la responsabilidad se le achaca muchas veces al Estado, y se dice, bueno, ¿y cuál era la propia responsabilidad, digamos? Eso es bien complejo, porque es como desde lo público, lo privado, finalmente, ¿quién es el que tiene que cortar el queque, no sé, por así decirlo? Por eso, yo creo que es una pega dual, es una pega doble. Yo creo que tenemos que tener normativa firme y clara, y tenemos que empezar a atrevernos a prohibir, a moderar ciertos crecimientos en ciertos lugares, y a ser bien taxativo en ciertas formas de desarrollo, y ahí está la típica tensión entre desarrollo económico, por decirlo así, o sea, capacidad de un municipio de atraer empresas, de atraer desarrollo inmobiliario, y la búsqueda de proteger a la población y a la infraestructura, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener que tomar decisiones. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que tenemos que empezar a construir una nueva cultura desde la escuela, desde los espacios públicos, desde los espacios vecinales, desde los espacios comunitarios, para que los habitantes de un territorio empiecen a reconocer que viven en una tierra que es dinámica y que va a estar siempre llena de amenazas, por decirlo así. Para nosotros son amenazas, no para la tierra, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a poner también mucha plata, tenemos que empezar a construir. Por ejemplo, yo no sé cuánta gente sabe que en Santiago estamos rodeados de volcanes, por ejemplo. O cuánta gente en un lugar como Copiapó sabe que hay un río que está seco está seco durante siempre, salvo cada 50 años que tiene una crecida. O sea, los niños y las niñas de cualquier con lo de los volcanes en Santiago. Su espacio, deberían saber que viven cerca de un humedal, que viven cerca de un volcán, que viven cerca de una falla,
¿no es cierto? Ese tipo de cosas hay que empezar a construirlas, porque así se va reconectando con el territorio y se va conociendo las amenazas que este tiene para la vida humana, ¿no? Sin ese doble movimiento, por un lado institucional, regulatorio, por otro lado cultural, educacional, va a estar difícil de verdad tener, no riesgo cero, que es imposible, y tampoco creo que sea bueno buscarlo, pero sí tener un tipo de territorio más resiliente y que tenga mayor capacidad de absorción a este tipo de shocks. Estamos conversando con Manuel Tironi del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres de la Universidad Católica. Las personas en las poblaciones más afectadas en los cerros de Viña, muchas decían que no supieron para dónde salir, independiente de aquellos que sí recibieron la alerta SAE. También hay una discusión de si las antenas no estaban todas funcionando, por lo tanto no todos recibían, pero por las características de los caminos y porque tampoco sabían hacia dónde escapar, tuvimos esas imágenes horrorosas también de personas que quedaron en sus autos, ¿verdad? Ahí hay algo tan básico, ¿verdad?, como tener buenos caminos, tener pavimentado, tener caminos anchos, porque claro, tú de pronto no sabes por dónde viene el incendio, pero quieres salir rápido, o quizás la instrucción es, y las personas no lo saben, no salgan autos, salgo a pie, por ejemplo. Claro. Sí, ese es una cuestión súper relevante, donde también se intersectan un montón de variables. El SAE yo creo que es una tecnología que tenemos que apoyar, porque la verdad es que es una avance y una innovación muy única en el mundo. Funciona más menos bien, tiene sus momentos, digamos, que tiene que se hacer una auditoría por parte de la Unión Europea. Pero claro, es una tremenda innovación que teníamos en Chile. Ahora, a mí me han dicho que el tema del SAE, por ejemplo, lo que le falta es que cuando te diga evacúe, ¿hacia dónde evacúa? Bueno, claro, entonces ahí está la cuestión que yo creo que lo que en el fondo, hacia donde creo que iba Consuelo. El SAE es una cosa, otra cosa es precisamente suena esta alarma y ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Y cuáles son las condiciones de mi entorno construido para poder evacuar? Y ahí hay una cuestión que de nuevo volvemos, y aquí hay que ponerse súper serio y empezar a poner financiamiento a tener infraestructura crítica, por ejemplo, calles, ¿no es cierto?, que permitan evacuar, a cualquier tipo de desarrollo inmobiliario, sea social o sea privado, tiene que tener perspectiva de gestión de riesgo de desastres. O sea, tiene que tener la capacidad para que la gente pueda arrancar. Hay que tener educación, como hablábamos, o sea, tenemos que saber hacia dónde ir, tiene que haber campaña informativa en los colegios, tenemos que saber cómo se comporta nuestro entorno. Y algo súper importante, que aquí para el caso de Viña del Mar, por ejemplo, emergió, o sea, se hizo visible al fin, es la cuestión de la urbanización informal. Muchos de nuestras ciudades y de las periferias de nuestras ciudades, no solamente Santiago, están construidas de manera súper informal. Algunas de esos asentamientos están regularizados, pero en su origen son tomas o son asentamientos informales y que tienen un tipo de diseño urbano que simplemente no tiene las condiciones necesarias para una buena evacuación. Calle estrecha, sin acceso a grifos suficiente. Porque ojo, Manuel, ahí déjame complementar un poco, porque en la realidad que se vivió en Viña, en Quilpué, claro, porque generalmente para este tema de incendio o emergencia se habla de los lugares donde no se debe construir, pienso en inundaciones y otros, pero aquí, por el paso del fuego y por todas las condiciones que se dieron, hubo lugares donde habían casas de 45, 50 años, poblaciones, lugares que estaban con todas las de la regla, digamos, o sea, totalmente establecido. Y aún así tenían problemas en términos de lo que dice Consuelo, los accesos, la salida, cuánto ancho es. Claro, porque fueron asentamientos que se fueron regularizando en el tiempo, o incluso que fueron construidos por el propio Estado, o sea, que fueron aprobados, pero que en su minuto o no tenían perspectiva de riesgo de desastre,
sea, que no consideraban la importancia que era estar al lado de un lugar que se puede tener remoción en masa, por ejemplo, o como te digo, o que fueron regularizándose en el tiempo de manera progresiva, porque en su minuto fueron a lo mejor tomas o fueron asentamientos informales. Entonces, sus características de informalidad, por decirlo así, se urbanizaron, pero las mantuvieron, ¿no? Esas características de informalidad. Y eso se ve reflejado en cuestiones de diseño urbano, como el ancho de las calles, ¿no es cierto?, y las vías de acceso, que hoy día estamos viendo lo complicadas que son, ¿no es cierto? Estábamos conversando el otro día, Manuel Tironi, con Ricardo Toro, ¿verdad?, que manejó la UNEM y hizo también la transformación hacia Senapred y sabe muchísimo de manejo de riesgo. Y él nos subrayaba el premio gordo de la lotería que tiene Chile en este minuto, porque si ya era un país repleto de riesgos naturales, por la conformación, por la ubicación geográfica y el hecho de estar entre el mar y la cordillera y las fallas, etcétera, etcétera, más el cambio climático. Entonces, en este momento probablemente somos uno de los países del mundo donde debiéramos invertir más en dinero para infraestructura y en esta cultura de manejo de riesgo que tú dices. Completamente de acuerdo, o sea, completamente de acuerdo. Yo a eso le añadiría los nuevos riesgos que conllevan lo que se llaman como los riesgos antrópicos, ¿no es cierto? Que no solamente el cambio climático, sino que, por ejemplo, la expansión de la industria forestal de monocultivo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que en sí mismo en el fondo aquí la cuestión que es complicada lo que se llama los desastres convergentes, ¿no?, o interseccionales, que en el fondo la intersección de distintas variables, de distintas condiciones. Tener miles de hectáreas con monocultivo, por ejemplo, altamente pirogénico, o sea, altamente combustible, y además cambio climático, y además sequía, y además, ¿cierto?, olas de calor. Es la convergencia de elementos lo que produce situaciones de alto riesgo a las cuales no estábamos acostumbrados. Ese es el punto, yo creo, ¿no? Estamos en una nueva coyuntura biogeológica que tenemos que empezar a planificar, que tenemos que empezar a invertir, que tenemos que empezar a tener en consideración en la evaluación de los proyectos sociales, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es precisamente esa: ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado y nosotros también, los ciudadanos y ciudadanas, para empezar a hacernos cargo de que vivimos en otro mundo, literalmente? Sí. En un mundo que tiene otras temperaturas. Y ahí, claro, y ahí hay una cuestión que, por ejemplo, vamos a tener que pensar firme, que es, solamente por poner un ejemplo, la cuestión de la industria forestal. Que es la típica tensión entre, por un lado, bienestar y gestión del medio ambiente, ¿no es cierto?, y gestión de riesgos por un lado y desarrollo económico por el otro. Claro. ¿No? Manuel. No queremos eliminar la industria forestal, es imposible tal vez eliminarla, no es deseable, pero ¿cómo la gestionamos de manera que no se convierta en tener como amarrado a un tigre que cualquier minuto se abre la jaula, sí, digamos, ¿no? Y vamos a tener que tomar decisiones más o menos pesadas, que no era necesario hacerlas hace 10, 20, 30 años, pero hoy día tenemos que empezar a tomarnos en serio. Cambia el escenario, por supuesto. Manuel Tironi, se nos termina el tiempo, pero muy interesante esta conversación, mirando también a planificar un país donde sabemos que las emergencias están a la orden del día. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un abrazo. Muy buena semana. Muy buen día. Chao. Nos vamos nosotros también. Así es, nos encontramos mañana en Hablemos en Off. Que esté muy bien, buen día. Chao. Buen día.